darle la bienvenida a los que se van a integrar en YouTube, en Instagram. Estamos transmitiendo para Instagram. En directo estamos transmitiendo para Instagram. Queremos dar las gracias. Quiero llamar la atención a este pasaje en el que estamos transmitiendo ahora mismo, donde define lo que es gente tóxica. Dice, son personas tóxicas que aumentan nuestras debilidades, nos llenan de cargas y frustraciones. Por supuesto, saben todo lo que pasa en la vida de otras personas, pero se olvidan de ver lo que hay dentro. Este mensaje es el que sirve de introducción para explicar el último capítulo del libro de Romanos. Curiosamente, el libro de Romanos Pablo describe a todos los que estuvieron con él en momentos buenos y peligrosos, en las buenas y en las malas. Y cuando usted lee el capítulo 16 del libro de Romanos, usted se va a encontrar una lista de gente que tuvo contacto con Pablo. Y lo curioso es que Pablo puede recordar cada uno de ellos y su característica, su cualidad especial. Lo bueno es que el ejemplo de Pablo, esto se escribe para que nosotros seamos ejemplos. Para que nosotros seamos ejemplos. Y cuando no estamos actuando en armonía, debemos recordar que para los que nos rodean, somos un libro abierto. Y usted puede ser, quiera o no, usted va a ser una de dos. O es una persona que refleja a Jesús. Por eso el título de este capítulo yo le pondría: Jesús es el Evangelio, el misterio revelado. O usted es el misterio revelado. ¿Sí? O usted refleja a Jesús, o usted es gente tóxica. Escuchemos. De paso, la decisión es suya. Un bestseller escrito por el argentino Bernardo Stamatias, titulado Gente tóxica, cómo lidiar con personas difíciles y no dejarse dominar por ellas, publicado en 2009, enumera 13 personalidades tóxicas con comentarios sobre cada una de ellas. Según el autor, estos individuos son peligrosos porque son personas tóxicas que aumentan nuestras debilidades, nos llenan de cargas y frustraciones. Por supuesto, saben todo lo que pasa en la vida de otras personas, pero se olvidan de ver lo que hay dentro. Pensando en la existencia de personas tóxicas, debemos considerar una verdad fundamental presentada en la Biblia. Debemos amar a todos, convivir con muchos, pero alejarnos de algunos. Sí, incluso en un contexto cristiano, no todas las personas deberían ser parte de nuestro círculo íntimo de relación. Desafortunadamente, la ausencia de estas personas es mejor que su presencia. Curiosamente, al final de la carta que Pablo envió a la iglesia cristiana en Roma, escribió una serie de recomendaciones sobre personas peligrosas con las que los seguidores de Cristo no deberían mezclarse. En el versículo 17 leemos:
Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Curiosamente, las personas peligrosas que Pablo señaló no son personas que están fuera de la iglesia, sino dentro. Así es, personas que afirman seguir a Cristo, pero todo lo que hacen es alejar a las personas del Salvador. Y el arma principal de estos individuos son aparentemente buenos deseos para ti, pero no son más que un camuflaje para un interés egoísta. ¿Cómo entonces seleccionar a las personas adecuadas para nuestra convivencia? ¿Cómo no ser una persona tóxica y ser una mala compañía para otros? El texto bíblico nos da una buena dirección. Gente tóxica es quien causa divisiones en lugar de unión. No están en acuerdo con las doctrinas bíblicas. Piensan solo en ellos, no en los demás. Usan palabras agradables como arma para engañar. Así que ten cuidado con gente así. Y más importante que eso, no seas una persona así. Verso 17. Pero ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan división. El texto es bien claro. No te está pidiendo que camines con ellos. No te está pidiendo que seas hinchipinchi de ellos. No te está pidiendo que sean tu pana. No. Te está pidiendo que te fijes en ellos para evitar ser como ellos. ¿Por qué digo esto? Porque dice, pero os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo tú sabes que es una persona así? Porque cada vez que llega a ti, llega con alguna crítica, con algún problema, hablando mal de la vida de alguien. Ese tipo de personas son tóxicos. ¿Por qué los expertos en atención de virus y en atención de sustancias tóxicas utilizan ropa especial para tratar estas enfermedades? ¿Por qué utilizan ropa especial? Porque la ropa especial que utilizan al tratar con estas enfermedades los protege. Tú también tienes que vestir de ropa especial para que cuando te toque tratar con estas personas no te contamines. Son tóxicos. Ten cuidado con gente así. Y más importante que eso, no seas una persona así. No puedes evitar lidiar con ellos porque están contigo en el mismo grupo religioso. Los ves, te tienes que encontrar con ellos en la iglesia, tienes que trabajar con ellos en algunas actividades. Pero Jesús te dice, vístete de mi armadura, de mi vestidura. Y mientras usted esté vestido de la vestidura de Cristo, lo tóxico de ellos
no te contaminará. No sé si he sido claro. Ya ha sido claro, maestro. Ha sido claro, maestro. Mire, algo. Sí, escucho. Lo importante, usted sabe que nosotros hemos venido a través del curso hablando acerca de recibir los débiles de la fe, y aquí habla claramente el pastor de que es la iglesia, él está haciendo el llamado a la iglesia, porque definitivamente en ciertas ocasiones, y mire, yo me estoy hasta, en ciertas ocasiones hasta nosotros hemos sido, o sea, yo no sé de usted, hermano, pero hasta en ciertas ocasiones yo he sido una persona así. Me identifico en esa característica, porque definitivamente a veces pensamos que nosotros tenemos la razón y pensamos a lo que hacemos es golpear a los hermanos con, con, con nuestro conocimiento, y eso no se trata, de eso no se trata. Entonces, anteriormente hablábamos de recibir los débiles en la fe. Hoy hablamos de que las personas tóxicas, pero hay que tener en cuenta, maestro, de que Jesús nos dijo algo: dejad que el trigo y la cizaña crezcan juntos. Y observe que dice que ellos saben todo menos lo de ellos. O sea, conocen todo lo alrededor, pero no saben lo de ellos. O sea que es contradictorio, ¿entiendes? Eso es lo que pude reflexionar de esta lección que me mandó el pastor. Así mismo, parece contradictorio que te tengas que fijar en una persona que no, o sea, que te puede contaminar. Pero el apóstol te manda a fijarte. Buenos días. Buenos días. El apóstol te manda a fijarte por una razón. ¿Y cuál es esa razón? Para que no te contamines. Tienes que lidiar con ellos. El apóstol dice que tienes que lidiar con ellos porque están dentro del mismo círculo en el que te desenvuelves. Pero no le sigas el juego. Mira cómo dice el apóstol. Pero ruego, hermanos, verso 17, capítulo 16. Pero ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y ponen tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. ¿Qué hacen estos? Ponen tropiezo en contra de la doctrina que tú y yo hemos aprendido. ¿Cómo se pone tropiezo? Con que ahora tienes que hacer lo que el pastor dice, o tienes que hacer lo que la iglesia adventista dice, o mira, que si no haces esto o aquello, te vas a perder. Van en contra de lo que la doctrina dice, lo que la Biblia dice.
pero lo hacen con palabras agradables, pero te enseñan mentiras y te traen ejemplos hablando mal de la vida de otros. ¿Qué dice el apóstol Pablo de estas personas tóxicas? El apóstol Pablo dice, apartado de ellos. Y como el apartado de ellos no es suficiente, el versículo 18 explica por qué. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras y halagos engañan los corazones de los ingenuos. Es palabra de Dios. Con suaves palabras y halagos. O sea, no vienen, no se identifican. Decía el borracho de la historia del pastor Bullón, que si el diablo se identificara como diablo, él le entraría a botellazo, a batazo limpio. Pero el problema es que el diablo se identifica como una botella de licor que a él le gusta. ¿A quién no le gustan las palabras agradables? ¿A quién no le gustan las palabras lindas? ¿A quién no le gustan que le diga, oh, te ves bien aunque estás mal vestido? A todos nos gusta que nos digan cosas lindas. Y así llegan los tóxicos con palabras elegantes, palabras y halagos, con la intención de engañar a los ingenuos. El capítulo termina con una exhortación. Jesús es el evangelio, el misterio revelado. Tú y yo tenemos la opción de ser el misterio revelado para los que nos ven o ser personas tóxicas. Pablo dice, y al que puede fortaleceros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha manifestado, mantenido oculto desde tiempos eternos. Pablo dice, ya no estás obligado a permanecer en oscuridad. Ya no estás obligado a seguir siendo tóxico, porque ahora Jesús ha venido, Jesús se ha revelado para que tú cambies. No tienes por qué seguir siendo hijo del ira y de la desobediencia y del bochinche, del orgullo y del pecado. Tú tienes ahora a Jesús, Él, en Él. Y por eso el mensaje de hoy se llama vivir en Cristo. El que vive en Cristo pone a un lado, entierra su pasado. Ayer éramos tóxicos, ayer criticábamos, pochinchábamos, hablábamos mal de todo el mundo. Pero hoy, habiéndosenos revelado el misterio del evangelio, habiendo conocido a Jesús, el viejo hombre, dice Pablo, queda enterrado. Pero se ha manifestado, dice el evangelio, se ha manifestado ahora y por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones
para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Se ha manifestado lo que debemos ser. Se ha manifestado lo que el Señor quiere que seamos. Tú y yo no tenemos que seguir siendo tóxicos. Los tóxicos dividen, los tóxicos critican, los tóxicos destruyen, pero usan palabras agradables, palabras lindas, y terminamos atrapados en el encanto de su léxico. Terminamos encantados en la belleza de sus logros y queremos incluso ser como ellos. Oh, míralo. Tiene 1 millón de seguidores. ¿Cómo me gustaría ser como él? No te estás dando cuenta que estás siguiendo a un tóxico, que estás anhelando ser tóxico. ¿Sabe quién es el que menos seguidores tiene en este mundo? El misterio revelado se llama Jesucristo. Es el que menos seguidores tiene en este mundo. ¿Sabes por qué? Porque lo que menos el ser humano quiere ser es ser como Jesús. Pero Pablo termina diciendo, el misterio se ha revelado. Escoge. Por fe, dice Pablo en el penúltimo versículo. Por fe. Escoge por fe darle la gloria a Dios. A Él sea la gloria. En tus manos está la decisión de ser o no ser tóxico. De ser o no ser semejante a Jesús. Tú escoges, o eres semejante a Jesús o permaneces en la toxicidad, si existe la palabra. Tú escoges. El misterio ya se ha revelado. Palabra de Dios. Amado Dios, en esta hora, Señor, te damos gracias, porque el misterio se ha revelado. No tenemos excusa, como dice el capítulo 15 de Romanos, para permanecer en el error. Y el capítulo 16 nos dice, todo se ha revelado. Gracias, Dios, porque hoy podemos entender con claridad y escoger a quién seguir. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Lección número 2. La Escuela Sabática para Nuevos Creyentes presenta En Marcha con Jesús. Domingo 3 de octubre. Recuerden que nosotros vamos un día atrasado siempre. La misión de Jesús. Hoy día tenemos 2 versículos de memoria para aprendernos. El de la semana pasada, por si acaso no nos los aprendimos, confieso, no me lo sé todavía. Y el de esta semana. El de la semana pasada es Marcos 1, 14 al 15. Y dice, después que Jesús fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Tenemos que trabajar todavía en ese versículo. Y el de esta semana está en Mateo 12, 28. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Pero yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Hoy día tenemos vida nueva en Jesús. Escuchemos
el testimonio para esta semana. Vida nueva en Jesús. Leo. Los que tienen el libro, estoy en la página 18. Los que no tienen el libro, por favor, recuerden pedírnoslos. La dirección está en pantalla. conéctatejm@gmail.com. Leo. Vida nueva en Jesús. A los 16 años, Leonardo vivía lejos de su familia. Se había unido a una pandilla que robaban autos y cometían todo tipo de hurtos, y su principal propósito cotidiano era drogarse. Un día, Leonardo oyó con toda claridad una voz que le decía: sígueme. Entonces les dijo a sus amigos: creo que Jesús quiere que yo lo siga. Todos se mofaron de él y lo ridiculizaron. Se trata de tu vida, fue el comentario de sus compinches. Nosotros somos seguidores de Satanás. Algún tiempo después, Leonardo oyó de nuevo la misma voz que solo a él le resultaba audible, diciéndole: sígueme. Esta vez respondió en voz alta: no sé lo que quieres. Hazme saber de alguna manera qué es lo que quieres decirme. Poco después, su madre lo llamó y le suplicó que se mudara a la ciudad donde ella vivía, ya que se encontraba enferma. Le pareció que quizás esa era la señal que estaba esperando. Así que Leonardo se fue a vivir con su familia y consiguió abandonar las drogas, aunque seguía tomando alcohol. En una ocasión, su padre le entregó una invitación para una serie de reuniones de evangelización que alguien le había dado, sin saber muy bien por qué decidió asistir. Todo comenzó a cambiar. Para mí, aquello resultaba sorprendente. Bueno, era casi increíble, afirma Leonardo. A la mitad de la serie de reuniones se celebró un bautismo. Leonardo, que estaba sentado en la parte de atrás del auditorio, sin vacilar pasó al frente, pidiendo ser bautizado. La familia de Leonardo se sorprendió al ver los cambios que estaban ocurriendo en su vida. 2 semanas antes de finalizar aquella serie de conferencias, su mamá, su hermano, su hermana, su hermano y la esposa de este comenzaron a asistir a las reuniones. Cuando Leonardo compara su antigua vida con la nueva, dice con voz emocionada: lo único que cuenta es que Jesús me ha hecho objeto de su amor. Yo estaba en realidad muerto y Él me ha devuelto la vida. Lo único que cuenta es que Jesús me ha hecho objeto de su amor. Yo estaba muerto y ahora Él me ha devuelto la vida. Oremos. Gracias, Señor, por Leonardo, por su testimonio y que se atrevió a narrarlo y a dejarlo escrito para que otros podamos, Señor, por medio del testimonio de él, fortalecer nuestra fe. Gracias, Señor, por la experiencia de este joven
que como él mismo confirma, estaba muerto, pero usted, Señor, en la persona de su Hijo Jesucristo, le devolvió la vida. Haga lo mismo, Señor, no solo con los que están en la situación de Leonardo, sino con los que ya, estando dentro, también estamos muertos. Gracias, Señor. Oramos para que el milagro ocurra una vez más en Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. Le recordamos que si usted no tiene el folleto número 4 para los nuevos creyentes, nos puede escribir a la dirección que aparece en pantalla. conéctatejm@gmail.com y se lo enviaremos. Si usted está en la ciudad de Panamá, solo nos manda la dirección, su número de teléfono y con gusto lo contactamos para hacerle llegar el libro. Muy bien. Habiendo terminado con la lección de escuela sabática para nuevos creyentes, nos metemos en la lección de escuela sabática regular. Domingo 3 de octubre. Seguimos un día, ustedes saben, tenemos un día atrasado. Hoy es lunes, pero nosotros vemos la lección del día de ayer. La lección de historia de Moisés. Ayer comenzamos a estudiar esta interesante historia, pero tenemos ya son dos versículos para memorizar. El de la semana pasada, que es sumamente fácil. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios, digamos, me lo sé, ya me lo sé de memoria. Primera de Juan 4:8. Pero esta semana hay una cita un poquito más difícil, porque son dos versículos. Primera de Corintios 10, 3 y 4. Pero está facilito de aprender también, porque si usted lo divide en 3, se lo aprende rapidito. El primero habla de alimento espiritual. El segundo de bebida espiritual. El tercero de la roca espiritual. Así que, ahí está. Bien, leo. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Primera parte. Segunda parte. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Tercera parte. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Santo, bendito Dios. Lindo versículo, ¿verdad? Fácil de memorizar. Ahora observe bien. Observe bien. La roca de la cual comían y bebían era Cristo. En toda la Biblia se siente la presencia de Moisés. Y aunque no se lo menciona hasta Éxodo 2:2, él escribió el libro de Génesis. La narración autoritativa y fundamental de Dios sobre quiénes somos, cómo llegamos aquí, por qué las cosas están tan mal y aún así, por qué podemos ser o tener esperanza de todos modos. La creación, la caída, la promesa de redención, el diluvio, Abraham, el evangelio, todos tienen sus raíces en Génesis. Y su autor fue el profeta Moisés. Es difícil medir adecuadamente la influencia que este hombre, para nada perfecto, pudo ejercer para Dios, porque amaba al Señor y quería servirle. Lee Éxodo 32, 29 al 32. Que registra la conversión entre el Señor y Moisés después del terrible pecado del becerro de oro.
¿Qué percepción nos da esta historia sobre el carácter de Moisés y por qué, a pesar de los defectos que tuvo, el Señor pudo usarlo de una manera tan poderosa? Aunque Moisés no tuvo nada que ver con el pecado del pueblo, trató de interceder por este pueblo pecador e incluso estuvo dispuesto a perder su alma por ellos. Curiosamente, en Éxodo 32:32, cuando Moisés le pide a Dios que perdone sus pecados, el verbo en realidad significa cargar. Por lo tanto, Moisés, al entender la gravedad del pecado y lo que se necesitaba para expiarlo, le pidió a Dios que cargara con el pecado de ellos. Y eso se debe a que esta es la única manera, en última instancia, en que cualquier pecado puede llegar a ser perdonado. Cuenta una historia de un cacique que pronunció una ley y la ley decía que el que la violara, recibiría 40 latigazos a piel desnuda amarrado al zopo. Alguien violó la ley. Cuando hicieron la investigación de quién había violado la ley, resulta que el que violó la ley era el hijo del cacique. El hijo del cacique confesó haber violado la ley y se arrepiente y le pide al padre que perdone su falta. Pero la ley decía que el que la violaba tenía que ser azotado 40 veces. Así que el padre, el cacique, pide que la ley se cumpla. Que lo que dice la ley se cumpla. Amarran al poste de madera al hijo del cacique. El verdugo, con el látigo en la mano, descubre la espalda del hijo del cacique. Y antes que el verdugo empiece a ejecutar su función, el cacique dice: alto. Abraza a su hijo, espalda descubierta, y ordena al verdugo que ejecute la sentencia. El verdugo dice: no, yo no puedo. Es mi cacique. Pero el cacique dice: es mi hijo. Yo cargo con el pecado de él. Cuando Moisés le pide a Dios que perdone al pueblo pecador, Dios
hace lo mismo que el cacique. La sentencia debe cumplirse porque la paga del pecado es muerte. Alguien tiene que morir. Y en efecto, alguien murió 2000 años más tarde. Por lo tanto, al principio de la Biblia tenemos una poderosa expresión de sustitución en la que Dios mismo, en la persona de Jesús, llevará sobre sí todo el peso y el castigo de nuestro pecado. Él te cubrirá. Él recibe el castigo. El camino predeterminado de Dios para la salvación de la humanidad, mientras permanezca fiel a los principios de su gobierno y su ley. La ley no se puede cambiar. La ley solo se puede cumplir. Y cada vez que tú y yo, por libertad, por determinación propia, por escogencia propia, escogemos servir a otro, ocurre esto. El Padre tiene que cargar con nuestro pecado, porque somos sus hijos. El hijo del cacique se arrepintió y su arrepentimiento obligó al Padre a cargar con la consecuencia de su pecado. De hecho, muchos siglos después, Pedro escribió acerca de Jesús y dijo lo siguiente: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Primero de Pedro 2:24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. El pecado lo cometió el Hijo. La ley la violó el Hijo. Pero el Padre fue el que recibió el castigo. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. La última clase que estudiamos decíamos que cuando Jesús murió en la cruz, el que se sacrificó en la cruz fue el propio Dios.
Porque Jesús dijo que Él era Dios. Por eso el ejemplo del cacique y su hijo son exactamente representativos de lo que ocurrió en la cruz. ¿Dónde estaba Dios cuando su hijo moría en la cruz? En la cruz. En la cruz con su hijo. ¿Dónde estaba Dios cuando se cayeron las torres? En la torre con todos los que murieron. ¿Dónde está Dios cuando tú sufres contigo, sufriendo también? Porque Él te abraza y recibe el castigo. Todo lo que te ocurre a ti y a mí. Dice Romanos 8, 28. Es para nuestro bien. Porque no estamos solos. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Lo hizo para que nosotros que estamos muertos a los pecados vivamos en su justicia. ¿Qué justicia es esa? ¿Por qué a nosotros? Nosotros fuimos los que pecamos. Nosotros debemos recibir el castigo, pero la justicia del Padre dice, mío hijo eres tú, por lo tanto yo recibo el castigo. Mis heridas sanan las tuyas. Con mis heridas sano tus heridas. Yo cojo tus heridas. Yo cargo tus heridas. Pero Hebreos 7:25. Mientras tanto, lo que vemos en la historia de Moisés y su reacción ante el pecado del pueblo es a Moisés en el papel de intercesor en favor de un pueblo caído y pecador, un precursor de lo que Jesús también haría por nosotros. Hebreos 7:25 dice: por eso puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, pidiendo siempre para interceder por ellos. Por eso puede también salvar a los que por él. Yo soy el camino, dijo Cristo. Nadie llega al Padre si no es por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Hermano, antes de terminar mi participación en esta lección de escuela sabática, tengo dos preguntas que el Espíritu de Profecía nos va a ayudar a responder. La primera de ellas es: ¿dispuesto a perder su propia alma por su pueblo? Reflexiona en las implicaciones de esas palabras. ¿Dispuesto a perder su propia alma por su pueblo? Moisés estuvo dispuesto a perder su propia alma por su pueblo. Pero tenés que meterlo por allá, ¿no? Fuera. No, ahí es que estaba. Sí, ella salió por así.
¿Qué podemos aprender de ellas sobre lo que significa amar verdaderamente a los demás? ¿Tú crees que amas? Pregunto, ¿tú crees que amas? ¿Tú crees que tú me amas a mí? Yo creo que yo te amo a ti. ¡Ja! Aquí está. Mira lo que significa amor. Mira lo que representa amor. Moisés amó tanto a su pueblo que estuvo dispuesto a morir por él. De tal manera te ha amado Dios, que ha dado a su Hijo único para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es amor. Cuidado a la hora de decir yo te amo. ¿Estás dispuesto a dar la vida por esa persona a la cual tú le dices que le amas? Escuchemos. El espíritu de profecía en la voz de aquella persona a la que yo amo, mi esposa. Ajá. Algo pasó. Buenos días, hermanos. El momentito que me moví fue que me llamaron. ¡Qué manera! Damos gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de ver la luz de un nuevo día. Es increíble, pero esta lección tiene tantas implicaciones que wow. Pero bueno, yo todavía estoy asombrada con el amor de Moisés hacia el pueblo. Y cuando lo estudié ayer, me quedé pensando que realmente necesito estar más cerca de Dios, que el Señor logre quitar ese corazón de piedra y que ponga un corazón que pueda amar como Él nos ama a nosotros. Y solo lo podremos hacer como hizo Juan, el discípulo amado, permanecer en todo momento con aquel que es amor. De esa manera, Juan, el discípulo que al principio era hijo del trueno, llegó a ser el discípulo amado. Ojalá que todos podamos sufrir esta metamorfosis como le pasó al apóstol Juan. Vamos a compartir las notas de Elena. Yo oigo un micrófono. Yo me encargo. Ok, Mele. Muy bien. Y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos dirija al momento de hacer estos comentarios. Estamos estudiando la guía de estudio de la Biblia para la escuela sabática, la edición de adultos, y estamos en el último trimestre del año. Denme un instante. Ajá, muy bien. Y estamos estudiando la verdad presente, pero desde el punto de vista del libro de Deuteronomio. Vamos a ver la lección. Espérese un momentito que esto está estorbando. Definitivamente. Bueno, yo creo que ahí. Muy bien. Entonces, vamos a estar viendo la lección, la primera lección, no, la segunda lección, perdón, que estamos viendo en Deuteronomio. En la lección pasada vimos la introducción y vimos
los temas generales que íbamos a estudiar durante este trimestre. Hoy vamos a continuar la lección que empezó el sábado en la tarde, que se titula La lección de historia que le dio Moisés al pueblo de Israel antes de ser llamado al descanso. Y vamos a ver los comentarios del domingo que tienen que ver con esta lección. Pero vamos a repasar los versículos de memoria antes de eso. Y nosotros hemos estado viendo el versículo que se encuentra en Primera de Corintios 10, 3 y 4. Y dice, y vamos a empezar a memorizarlo, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y esta roca o la roca era Cristo. Hemos dividido este versículo en varias partes para así poder comprenderla y estudiarla y memorizarla. Ayer vimos lo que significaba alimento espiritual. Hoy vamos a ver qué significa bebida espiritual. Y la bebida espiritual, al igual que el alimento espiritual del versículo 3, recibió ese nombre debido a su origen sobrenatural. Así que ni el alimento ni la bebida que ellos obtuvieron, y acuérdense que el pueblo de Israel en ese momento acababa de salir de Egipto, lamentablemente rechazó entrar a la tierra prometida cuando Dios así lo dispuso y tuvieron que vagar en el desierto por 40 años. Desierto. ¿Qué te dice la palabra desierto? No hay nada que comer y mucho menos agua. Así que todo lo que se le proveyó al pueblo de Israel para su sustento fue de origen sobrenatural. Fue proporcionada por el Señor a los israelitas para hacer frente a su urgente necesidad cuando estaban sin agua en el desierto. Y usted podrá leer ese relato en Éxodo 17, 1 y 6 y Números 20, 2 y 8. Dios no desechó a su pueblo desagradecido a pesar de sus irrazonables quejas, sino que le dio lo que necesitaba por intermedio de Moisés, su siervo escogido. A mí me llama la atención cómo el pueblo durante esos 40 años era murmura, quéjate, quéjate, murmura. Ay, ¿quién nos diera de comer carne? Ay, si solo pudiésemos comer las palanganas de comida que teníamos en Egipto. Yo a veces pensaba que el pueblo de Israel sufría de Alzheimer, porque ¿cómo es posible que tú vas a querer regresar a Egipto para comer las palanganas de comida siendo esclavo, siendo azotado, siendo maltratado? No entiendo, en mi cabeza no cabe eso, pero ellos, como dice el texto, eran desagradecidos. ¿Y cómo demostraban que eran desagradecidos? Porque se la pasaban quejándose y quejándose. Hay veces que yo creo que a mí se me pega el Alzheimer del pueblo de Israel, que se me olvida cómo Dios me ha guiado en el pasado y se me olvida que si Dios proporcionó mi sustento en el pasado, lo hará en el presente y lo hará en el futuro. Sin embargo, somos desagradecidos también. Nos quejamos, murmuramos, nos quejamos de todo. Nos quejamos cuando tenemos, nos quejamos cuando no tenemos. Nos quejamos si tenemos poco y cuando tenemos mucho también nos quejamos. O sea, no importa cuánto Dios trata de mantenernos en una situación estable, encontramos una razón para quejarnos y ojalá que la experiencia del pueblo de Israel nos ayude
a ser más agradecidos con Dios, porque realmente si te pones a pensar, nosotros no merecemos absolutamente nada de lo que Dios provee. Es más, debiéramos estar muertos, si te pones a ver, porque según la palabra de Dios, todo aquel que peca está bajo sentencia de muerte. Nosotros somos pecadores por naturaleza, eso está en nuestro ADN. Sin embargo, Dios en su infinita misericordia nos ha permitido la vida, nos ha sacado de la letrina donde estábamos, nos limpió, nos bañó, nos puso su manto de justicia para que cuando el Padre nos vea, no vea un pecador, sino que vea reflejado la imagen de su Hijo en nosotros. Así que debiéramos ser agradecidos por las múltiples bendiciones que Dios nos ha provisto. Y ojalá que hoy podamos tener una transformación de mente y permitir que la mente de Cristo sea la que mora en nosotros y que podamos ser agradecidos y permitir que el Espíritu Santo nos provea la bebida y el alimento espiritual que tanto necesitamos. Hemos hecho los comentarios del comentario, perdón, de, sí, del comentario bíblico adventista, tomo 6, página 156. Me dan un instante para contestarle al pastor y ustedes dirán, pero ¿por qué usted siempre le tiene que contestar al pastor? Que el pastor me manda una reflexión para que se la revise y entonces como secretaria me toca hacer ese detalle, secretaria asistente. Nos dividimos las funciones, la secretaria y yo, así que a mí me toca esta parte. Pero bueno, aquí hoy vamos a ver entonces los comentarios de Elena G. de White en cuanto a esta segunda lección que se titula La lección de historia de Moisés y vamos a ver las notas para el domingo, que fue ayer, pero no sin antes recordar que esta cita es la cita del trimestre. No tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos que suframos de Alzheimer, la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Palabras claves, la manera en que nos ha conducido y lo que nos ha enseñado. Si nosotros podemos recordar eso, entonces estaremos en camino a la patria celestial. Perdona que te interrumpa, Rosy, pero es la segunda vez que viene esto a mi cabeza. Ajá. Nosotros decidimos la semana pasada, sin conocer que la lección de escuela sabática iba en esa dirección. Que todos los sábados a las 6 de la mañana íbamos a estudiar el libro A menos que olvidemos. Y lo sorprendente es que la lección de esta semana de escuela sabática coincide con la decisión que nosotros tomamos. Y como tú lo acabas de decir, esta es la lectura del trimestre. Esta es la cita del trimestre. No tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Yo quiero invitar a los que están conectados en las distintas plataformas a que obtengan este libro. Es la matutina del año 2014, creo que fue. Este libro, todavía me quedan 15 ejemplares, creo que tengo acá, y lo estoy regalando. Usted no lo tiene, escríbanos a nuestro correo electrónico, conéctatejm@gmail.com.
con gusto se lo haremos llegar. Gracias, Rosy. Y están invitados los sábados a las 6 de la mañana a estudiar con nosotros, a menos que olvidemos. Todos los sábados a las 6 de la mañana, de 6 a 6:30, media hora con este seminario de historia denominacional. Estaba por terminar la revisión de la reflexión del pastor, pero ahí que la dejé a medias. Muy bien. Entonces, este va a ser nuestro, ¿cómo le digo yo? El pensamiento o la cita de la hermana Elena G. de White para este trimestre, porque la misma lección nos lleva a recordar nuestra historia pasada para dos cosas. Una, recordar cómo el Señor, la manera en que el Señor nos ha conducido. Y dos, para aprender todo lo que hay que aprender de nuestra historia pasada. Lo bueno, lo malo y lo feo. Lo bueno para seguir haciéndolo. Lo malo y lo feo para que no volvamos a cometer esos errores y que hayamos tenido un aprendizaje de ellos. Así que esta cita se encuentra en Notas Biográficas de Elena G. de White, página 216, y como lo dije anteriormente, ella lo escribió en 1902, ella falleció en 1915, y me llama la atención que ella escribe esto unos años antes de fallecer, parecido al libro de Deuteronomio que Moisés escribió un tiempo antes de ser llamado al descanso. Dios dirige y sabe por qué nos da este tipo de mensajes, verdad presente para nuestro tiempo. Muy bien. El tema central de la lección está en lo que está en rojo. Justo cuando los hijos de Israel están por entrar en Canaán, Moisés les da una lección de historia, un tema que se repite en toda la Biblia. Recuerden lo que el Señor ha hecho por ustedes en el pasado. Si nosotros recordamos lo que el Señor ha hecho en nuestro pasado y aprendemos las lecciones que teníamos que aprender, estaremos preparados para entrar a la tierra prometida, pero no la terrenal, sino la celestial. Hoy todos los comentarios que vamos a ver de la hermana Elena G. de White están en relación al tema de la escuela sabática para el domingo que se tituló El ministerio de Moisés. Vamos a ver de qué trata el ministerio de Moisés. La primera cita está en Primeros Escritos, páginas 162 y 163. Por medio de Moisés, libró el Señor a los hijos de Israel de la esclavitud de Egipto. Fue Moisés un mediador entre Dios y su pueblo, y a menudo se interpuso entre ellos y la ira del Señor. Cuando Dios se irritó en extremo contra Israel por su incredulidad, sus murmuraciones y sus horrendos pecados, fue probado el amor de Moisés por los israelitas. Yo no sé de ustedes, pero esta cita así como que me revuelve. Miren el ministerio de Moisés. Moisés fue llamado para librar a los hijos de Israel de la esclavitud de Egipto. Y fue llamado por Dios para hacer esto mismo. Fue llamado para ser un mediador entre Dios y su pueblo. ¿A quién se parece Moisés? ¿Quién nos libró de la esclavitud del pecado? ¿Quién es nuestro mediador entre Dios y nosotros? ¿Quién se interpone entre nosotros y la ira de Dios?
Esto es lo que en teología se llama el antitipo. Es un ejemplo de lo que Jesús iba a hacer por cada uno de nosotros cuando viniese aquí a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Es un ejemplo. Al estudiar la vida de Moisés, usted está viendo reflejos de la vida de Jesús. Jesús nos libró de la esclavitud del pecado, fue nuestro mediador, se interpuso entre Dios y nosotros cuando murió en la cruz del Calvario. En ese momento el Padre no podía estar con su Hijo, porque en ese momento de oscuridad, su Hijo llevó sobre sí todos los pecados tuyos y míos. Y el pecado nos separa a nosotros del Padre. El Padre nunca puede estar donde está el pecado. Y en ese momento, estando en la cruz, Jesús tomó sobre sí todos nuestros pecados. Y cuando murió, murió la segunda muerte por nosotros, para que nosotros no tuviésemos que pasar por la segunda muerte. Solo aquellos que hemos aceptado que Jesús muriera en nuestro lugar, tendremos el regalo, el don que Dios nos da, que es la vida eterna. Heredaremos lo que Jesús vino a darnos. Jesús hizo un intercambió y nos dio a nosotros la vida que Él merecía, nos las dio a nosotros. Y la muerte que nosotros merecíamos, Él la tomó sobre sí. Yo no sé de ustedes, pero yo no encuentro a nadie que yo conozca que me ame tanto como Jesús, que tomó mi lugar. Y Moisés refleja lo que Jesús hizo por nosotros. Y si usted ve en esta cita, dice, Dios se propuso destruir al pueblo de Israel y hacer de la posteridad de Moisés una nación poderosa. Pero el profeta demostró su amor por Israel intercediendo fervorosamente por ese pueblo. En su angustia suplicó a Dios que borrase su nombre de su libro o que aplacara su ira y perdonase a Israel. Yo lamentablemente no he llegado a ese punto de amar como Jesús me ha amado a mí. Y tampoco he llegado a ese punto de amar como amó Moisés al pueblo de Israel, a pesar de que el pueblo merecía ser destruido y Moisés ser puesto en un pedestal y que su generación fuese la futura nación de Israel. Él estuvo dispuesto a perderse eternamente, a ser borrado del libro de la vida. No estamos hablando de que estaba dispuesto a morir físicamente. Estaba dispuesto a sacrificar la vida eterna que Dios le estaba ofreciendo por su amor por el pueblo de Israel. Tal amor no la tengo. Yo no sé si tú la tienes, pero yo no he llegado allá todavía. Y le pido al Señor cada día que transforme, que restaure su imagen en mí, que more en mí y que ese amor, porque Él es amor, si Él mora en mí, entonces ese amor surgirá. Yo sé que es un proceso lento y de poquito,
pero sé y tengo la confianza que si permitimos que el Señor more en nosotros, llegaremos a tener ese tipo de amor. Y no debo decir tener, porque Dios no tiene amor, Dios es amor. Y si Dios es amor y nosotros moramos, o mejor dicho, Él mora en nosotros, entonces nosotros seremos esas vasijas en donde Él deposite ese amor y seremos amor porque estaremos reflejando ese amor que Él ha puesto en nosotros. Y hemos hecho los comentarios de primeros escritos, páginas 162 y 163. Ahora nos toca hacer comentarios del devocional titulado En los lugares celestiales. A mí sí me gustaría ahora mismo estar en un lugar celestial. Ay, Señor, cuánto me falta para llegar allá. Pero bueno, tú sigues trabajando en mí y sé que con tu ayuda se logrará. Estamos viendo la página 45 en los lugares celestiales. Dice la cita, la de Cristo fue una vida de servicio abnegado. Primero vimos el servicio abnegado de Moisés, ahora vamos a ver la de Cristo. Y su vida es nuestro libro de texto. Tenemos que continuar la obra que Él comenzó. Al contemplar su vida de trabajo y sacrificio, vacilarán los que profesan su nombre en negarse a sí mismos, tomar su cruz y seguirle. Debiéramos estar pensando si debemos negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirle. No debiéramos, pero sí lo hacemos. Negarse a sí mismo es, yo creo que el rasgo que implantó Satanás, por lo menos en mi vida, que es la más difícil de vencer. Quitar al yo del trono de mi corazón y permitir que el Espíritu Santo sea el que dirija. Eso es una obra diaria de cada minuto, porque ese ADN que está en nosotros, que es parte de nosotros, es egoísta. Y cuando permitimos que el Espíritu Santo nos haga una transfusión de sangre y nos quite ese ADN egoísta y nos ponga ese ADN que refleja el amor de Dios, cuando eso pase, que esa transfusión de sangre sea completa, entonces y solo entonces estaremos reflejando el amor de Cristo en nuestras vidas. Y ojalá que hoy podamos permitir que el Espíritu Santo siga haciendo esa transfusión. Esa transfusión toma su tiempo, pero sé que con la ayuda de Dios vamos a lograrlo. Sigue diciendo la cita, no deberíamos devolverle a Dios todo lo que Él ha redimido, los aspectos que ha purificado y el cuerpo que ha comprado para ser guardados en santificación y santidad. Recuerden que fuimos comprados y como fuimos comprados con el sacrificio que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario, Él pagó el rescate. Él nos rescató de la esclavitud del pecado. Como agradecimiento, lo único que Él pide es que nos permita que nosotros le abramos la puerta de nuestro corazón y que Él pueda purificar, santificar esta mente que ha sido transformada por el pecado. Si nosotros permitimos esto, nosotros le estaremos devolviendo a Dios lo que realmente le pertenece por creación y por redención. El verdadero cristianismo difunde el amor en el ser entero, alcanza cada parte vital, el intelecto, el corazón, las manos, los pies, capacitando a los hombres a mantenerse firmemente donde Dios requiere que estén.
Si permitimos eso, el nombre de Cristo será difundido a todo el mundo, no por boca, sino por ejemplo, por el estilo de vida que nosotros vivimos. Y sigue diciendo en los lugares celestiales, el que se humilló a sí mismo hasta lo más profundo para que pudiéramos ser levantados a las alturas de la pureza, la santidad y la integridad. Él se humilló a sí mismo hasta lo más profundo para que tú y yo pudiésemos ser levantados a las alturas de pureza, santidad e integridad. Se hizo pobre para a fin de poder llenar con plenitud de sus riquezas nuestras míseras almas. Sufrió la cruz de vergüenza para que pudiera darnos paz, descanso y gozo y hacernos partícipes de las glorias de su trono. Miren el intercambio que hizo Jesús. Se humilló y se fue hasta lo más profundo de la letrina para levantarnos a nosotros a las alturas donde Él estaba. Se hizo pobre para darnos a nosotros sus riquezas y sufrió la vergüenza de morir desnudo en la cruz del Calvario para darnos paz, descanso, gozo y hacernos partícipes de las glorias de su trono. Ante ese amor, yo no sé de ustedes, pero Señor, toma mi vida, pagaste por ella, pero lo que tú hiciste no lo ha hecho ningún otro ser humano por ninguno de nosotros. Y damos gracias a Dios por ese intercambio que hizo. Y terminamos la cita de los lugares celestiales diciendo, podemos revelar la semejanza de nuestro divino Señor. Podemos conocer la ciencia de la vida espiritual. Podemos glorificar a Dios en nuestros cuerpos y en nuestro espíritu, los cuales son de Él. Hoy tú y yo podemos tomar la decisión de revelar, de dar a conocer la vida que Cristo nos ha dado y de glorificar a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu que son de Él. Hemos hecho los comentarios de los lugares celestiales, página 45. Y nuestra última cita viene del devocional Exaltad a Jesús. Wow, vamos a exaltar a Jesús aquí y vamos a ver la cita que se encuentra en la página 88. El amor puro es sencillo en sus manifestaciones y distinto de cualquier otro principio de acción. ¿En qué consiste ese amor puro? Debe albergarse y cultivarse el amor, porque su influencia es divina. Así que si nosotros somos esa vasija de barro que permite que el Espíritu Santo more en nuestra mente, ese amor se va a cultivar como una pequeña planta. El Espíritu Santo puso la semilla en esa tierra, tierra fértil, y después de que puso la semilla y la sembró todos los días, le pone abono, le pone agua, permite que la luz de su palabra la haga germinar y crecer. Y el amor puro se va desarrollando poco a poco en nuestro carácter. En Jesús usted puede amar con fervor y con sinceridad. Este amor puede aumentar su profundidad y expandirse hasta el infinito. El amor a Dios asegurará el amor al prójimo y usted y yo nos dedicaremos a los deberes de la vida con interés profundo y abnegado. Los principios puros constituirán el fundamento de nuestras acciones y la paz de Dios, que solo Dios la puede dar y valga la redundancia, esa paz interior conducirá nuestros pensamientos hacia corrientes más saludables.
La serenidad mental que usted puede poseer será una bendición para todos los que se relacionan con usted. Esta paz y esta calma llegarán a ser tan naturales con el tiempo y reflejarán sus preciosos rayos sobre todos los que le rodean para volver de nuevo a reflejarse sobre usted. Permitamos que el Espíritu Santo siga haciendo crecer esa plantita del amor para que las personas que nos rodeen también deseen permitir que el Espíritu Santo les implante esa semillita de amor. Mientras más guste de esta paz celestial y de esta serenidad de la mente, más aumentarán. Es un placer animado y viviente que no sume todas las energías morales en un estupor, sino que las despierta para llevar a cabo una actividad mayor. La paz perfecta es un atributo del cielo que los ángeles poseen. Y saben que esa paz, Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. Y esa paz puede ser tuya y mía hoy si permitimos que el Espíritu Santo siga morando en nuestras mentes y corazones. Hemos hecho los comentarios de Exaltad a Jesús, página 88. Y con esto hemos terminado los comentarios de las citas de la hermana Elena G. de White. Y si usted olvida todo lo que he dicho, simplemente recuerde, hay dos atributos que son parte del fruto del Espíritu Santo y las que hemos visto hoy han sido el amor y la paz. Y si permitimos que el Espíritu de Dios more en nosotros, esa plantita que ha sembrado seguirá creciendo y floreciendo hasta que Cristo venga. Oremos. Señor, te agradecemos porque tú hiciste ese intercambio con nosotros en la cruz del Calvario. Te humillaste, cargaste sobre ti mismo, sobre ti, Señor, nuestros pecados. Hiciste un intercambio y nos diste tu vida y tú tomaste nuestra sentencia de muerte. Gracias, Señor. Nunca habrán palabras suficientes para expresar nuestro agradecimiento. Toma nuestras vidas hoy, que hoy tu Santo Espíritu pueda estar en nosotros y que las demás personas puedan ser atraídas por el amor que tú has puesto en nosotros y que se difunde como una fragancia, como un perfume de grato olor. Y hoy nosotros podamos ser esa fragancia que inunde todo espacio en donde estemos y que toda persona que se relacione con nosotros hoy pueda sentir esa fragancia y desear también ser tan fragantes como tú has permitido que seamos nosotros. Gracias, Señor, por tu amor y por la paz que tú nos das. En el nombre de Cristo Jesús agradecemos estas bendiciones. Amén y amén.